Capítulo 3. Ya era demasiado tarde, y Harry aún no había regresado del colegio. Hope notaba cómo algo en su interior le decía que su hermano no estaba bien, pero no sabía qué hacer. Si se marchaba y él regresaba, podría pasarse horas enteras buscándolo inútilmente. Pero si le había pasado algo y ella no iba a buscarlo, jamás se lo perdonaría. No, cuando Harry lo era todo para ella. Tomando una respiración profunda, Hope enderezó los hombros y se dirigió hacia la puerta. Ya había caminado bastante sobre la alfombra gastada, mientras sus pensamientos la atormentaban. Había llegado el momento de hacer algo, antes de que el día siguiera avanzando y anocheciera. El corazón le martilleó en el pecho al imaginarse a su hermano solo en la oscuridad, y esa visión fue el impulso que necesitaba para salir en su búsqueda. Quizás esto era solo una idea loca, pero prefería equivocarse a lamentarse. Decidida, cogió su viejo y gastado chal, se lo puso sobre sus hombros y salió a la calle. Comenzaría a buscarlo por las cercanías y el local que hacía de escuela, y luego se iría alejando. Después, si no lo encontraba, pondría patas arriba a Providence, aunque fuera lo último que hiciera. Durante más de 2 horas, Hope estuvo buscando a su hermano por todas partes, sin haber conseguido dar con él. En el colegio ni siquiera lo habían visto ese día, y Hope se preguntó qué más le habría ocultado. La imagen de Harry solo en una ciudad hostil la hizo estremecer, y preguntarse si durante todo este tiempo había estado ciega respecto a su hermano. Había creído que la gente de Providence lo dejaba en paz, y no se metía con él por ser un niño. Pero en ese instante, se preguntaba si había estado en lo cierto. Quizás habían sido tan desagradables con él como lo eran con ella. Y por eso, se quejaba cada mañana al tener que ir al colegio. Darse cuenta de lo ciega que había estado le entristeció, y se prometió que hablaría con él en cuanto lo encontrara. El señor Benson le había aconsejado que lo buscara por algún lugar que su hermano soliera frecuentar o le gustara. Pero Hope se preguntó si se estaba equivocando, y debería buscarlo en algún sitio que creyera improbable. De pronto, se le ocurrió una idea. Las ruinas de la presa. Un lugar maldito al que muy pocos se acercaban. Sin importar las apariencias, Hope salió corriendo, y no tardó mucho en llegar a la presa. ¡Harry! Comenzó a llamarlo. Gran parte del terreno seguía inundado, pero las aguas se habían retirado lo suficiente para dejar al descubierto rocas y masas de cemento desgarrado. Entre esos escombros lo buscó, sintiendo como si algo en su pecho se encendiera y la quemara. Ese lugar se había destruido causando cientos de muertes y miles de dólares en pérdidas. Responsabilizaban a su padre de ello, cuando él había sido el único en quejarse del lamentable estado de las instalaciones. Pero ya nadie recordaba sus reclamaciones, y, simplemente, lo usaban como chivo expiatorio, tal vez para acallar sus propias culpas. Caminando entre los restos de la presa, continuó llamándolo, hasta que lo localizó sentado en una gran roca. Harry contemplaba las ruinas que se esparcían ante él, y a lo lejos el lago, que era contenido por las toneladas de rocas que se desprendieran de las instalaciones, y por los miles de sacos de tierra que fueron puestos hasta que la presa fuera reconstruida. Harry, lo llamó de nuevo, y esta vez su hermano se volvió para mirarla. En su rostro se podía percibir la extrañeza al verla, pero lo que más le dolió a Hope fue ver el rostro de Harry cubierto de lágrimas, y una expresión tan triste que le partía el alma. «Te he estado buscando por todas partes», le indicó ella. El pequeño simplemente se encogió de hombros y sorbió por la nariz. «¿Llevas aquí mucho tiempo?» «En el colegio me han dicho que no ha sido hoy», expuso mientras se sentaba a su lado sin mostrar reproche en sus palabras. Harry se encogió de hombros, y cuando parecía que no iba a hablar, le contó en voz baja. «No sé cuánto tiempo llevo aquí». «¿Qué te ha pasado?» Hope necesitaba saber qué le había hecho ir a ese lugar. Harry se encogió de nuevo de hombros y sin mirarla le dijo: «No aguanté más que se metieran conmigo». «¿Los chicos de la escuela?», demandó. Harry asintió. «Ellos me insultan y se meten conmigo», bajando la cabeza, como si se avergonzara de ello, le confesó. «Además, sus madres me miran mal y les dicen que no se acerquen a mí». Hope sintió como la rabia la llenaba por dentro, a la vez que le hacía sentirse impotente. Estaba en lo cierto, y durante todo ese tiempo, no solo ella había sufrido las injurias más lamentables, sino que su hermano también las había padecido. Y lo que era peor, en silencio, posiblemente para no preocuparla. «Hope, ¿papá era un asesino?», preguntó el pequeño. Sin poder resistirse lo abrazó, cobijándolo entre sus brazos. «Claro que no, Harry».
Papá era un hombre maravilloso. Entonces, ¿por qué la gente dice esas cosas tan malas de él? Porque necesitan culpar a alguien. Hope notó cómo su hermano temblaba, y supo que no solo era de frío, sino que también lo hacía por estar llorando. No me gusta este sitio, afirmó Harry abrazándola con fuerza por la cintura. A mí tampoco, pero... Iba a decir que no tenían otro lugar al que ir, hasta que recordó el periódico The Marriage Time. Comenzó a pensar en Providence, en toda una vida de insultos y malvivir. No podía criar en ese ambiente Harry. Si lo hacía, él acabaría consumido por la rabia, y lo más seguro era que terminaría marchándose en cuanto tuviera la posibilidad. Si antes no cometía una imprudencia por la que debería pagar durante el resto de su vida. Luego estaba el detalle que ella había comenzado a detestar. Ese lugar y su vida. También necesitaba un cambio, o terminaría amargada y consumida. Pero, ¿a dónde podía ir una mujer joven, con conocimientos básicos y con un niño de 9 años a su cargo? Y solo había una respuesta. Debía casarse. Y lo más rápido que podía hacerlo era siendo una esposa por correo. ¿Qué te parecería mudarnos a Montana?, le preguntó Hope. Harry dejó de abrazar a su hermana y la miró con la cara cubierta de lágrimas, solo que ya no lloraba, y se le veía interesado. ¿Qué quieres decir?, demandó. El señor Benson me dio un periódico donde unos granjeros de Montana buscan esposa. Podríamos escoger a uno de ellos y escribirle una carta. Si tenemos suerte, podríamos mudarnos en un par de meses. ¿Tendrías que casarte? Sí. Hope sintió un nudo en el estómago al decirlo, pero lo disimuló y continuó hablando con tono alegre. Pero buscaremos uno que nos guste. ¿A qué suena bien poder elegirlo? Hope esperó que la tierra no se abriera y la tragara por mentirle. Era cierto que ella elegiría un anuncio y escribiría a ese hombre. Pero luego ese hombre tendría que aceptarla. ¿Y lo haría con un niño a cuestas? Decidió que ese problema lo resolvería más tarde. ¿Y podríamos elegir uno que tenga caballos? La ilusión en la cara y la voz de Harry le dejó claro a Hope que estaba tomando una buena decisión. Claro, aunque creo que todos los granjeros de Montana tienen uno como poco. Y posiblemente tenga otros animales. ¿Como un perro?, indagó Harry. Hope había pensado más bien en vacas, gallinas y cerdos. Pero, ¿por qué no podría tener un perro? Es muy posible, contestó la muchacha. Me gusta esa idea. Buscaremos uno muy guapo para que te enamores. Y que tenga un caballo y un perro. Hope rió y volvió a abrazar a su hermano. Trato hecho. En cuanto lleguemos a casa buscaremos uno que nos guste y le escribiremos. Hope pensó que posiblemente tendrían que escoger a unos 4 para que alguno la aceptara. Pero le pareció sensato empezar primero por centrarse en uno. Ambos hermanos se levantaron de la roca donde se habían sentado, y cogidos de la mano, se dirigieron a su casa. Se les veía más animados y con un brillo especial en los ojos. Solo llevaban unos metros cuando el semblante de Harry se volvió a entristecer. Hope, la llamó en voz baja. ¿Tengo que ir al colegio hasta que nos mudemos? Por unos instantes ella se quedó reflexionando qué sería lo mejor para su hermano pequeño. Obligarlo a ir a un lugar donde lo humillaban y lo hacían sentirse mal, o tenerlo con ella intentando que sus últimos meses en Providence fueran lo más felices posibles. Sin lugar a dudas, la respuesta era sencilla. Estaba pensando que podría decirle al señor Benson que te deje ordenar conmigo el trastero de la tienda, comentó Hope. Si quieres, claro. La cara de Harry se iluminó, y Hope supo que por la felicidad de su hermano haría cualquier cosa. Incluso casarse con una extraña. Me gusta el señor Benson, señaló el chico. Entonces eso haremos. Los dos continuaron caminando hasta que Harry le tiró de la mano para detenerla. Con un semblante de preocupación le dijo: Prométeme, que pase lo que pase, no me dejarás. Extrañada, Hope se puso de cuclillas para estar a su misma altura, y así poderlo mirar a los ojos. Fue entonces cuando contempló el miedo en su mirada, y comprendió que temía que una vez casada se desharía de él. O quizás, Dios no lo permitiera, su futuro esposo no lo quisiera con ellos, y tuviera que decidirse por un marido y una estabilidad, o por quedarse con su hermana en una vida incierta. Por supuesto, ella sabía la respuesta. Te juro que nunca te dejaré. ¿Lo juras en serio?, inquirió. Claro. Sabes que te quiero muchísimo y nunca te dejaría. Harry bajó la cabeza como si no se atreviera a mirarla a la cara mientras le hablaba. Papá también nos quería, y nos dejó. Hope sintió un nudo en el estómago, y abrazó con todas sus fuerzas a Harry.
Era lógico que al ser tan pequeño se sintiera abandonado tras morir su padre, al no entender muy bien lo que significaba morir. Pero ella estaba segura de que no lo dejaría, y deseaba que él no se preocupara por eso. Papá no se fue. Él subió al cielo, y ahora está con nosotros en nuestros corazones, cuidándonos, como lo hace mamá. Apenas me acuerdo de mamá. ¿Crees que con el tiempo también olvidaré la cara de papá? Es posible, pero nunca olvidarás lo mucho que él te quería, y lo mucho que tú le querías. Tampoco como todos los domingos te levantaba haciéndote cosquillas, o cuando os ibais a pescar juntos. La cara de Harry se volvió a iluminar con esos recuerdos. Me acuerdo de esas cosas. Y de cómo me cogía en brazos y me giraba. Tratando de contener las lágrimas, Hope hizo todo lo posible por sonreírle. Claro. Hay muchos detalles que siempre evocarás de él. Y en el momento que lo necesites, puedes preguntarme. Harry le sonrió como hacía mucho que no lo hacía. Y Hope se sintió esperanzada por primera vez, desde la desgracia de la presa. Ya podía ver una luz al otro lado del oscuro túnel que estaban cruzando. Una luz que esperaba que, poco a poco, se intensificara hasta llenar sus corazones. ¿Qué te parece si te voy contando lo que recuerdo de papá mientras vamos a casa? Sí, afirmó con júbilo Harry. Después, Hope se puso en pie, lo volvió a coger de la mano, y juntos se encaminaron en busca de un nuevo comienzo, mientras dejaban atrás las ruinas de la presa y la desesperanza.